Bueno, vamos a ver antimicóticos o antifúngicos, que son los fármacos que usamos para tratar a los hongos. ¿M? Vamos a ver cuáles son las micosis, cómo se clasifican, y todos estos son los antifúngicos que utilizamos actualmente. Los hongos son células eucariotas, como nosotros, tienen paredes celulares que tienen quitina y tienen algunos glucanos. Y las infecciones por hongos se pueden dividir en micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis sistémicas y micosis oportunistas. Cabe aclarar que las micosis sistémicas son oportunistas, algunas y otras se pueden dar, aunque no es regla, en pacientes inmunocompetentes. El reino de los hongos se divide en levaduras, como por ejemplo la cándida, el pneumocystis y el cryptococcus. En realidad el pneumocystis todavía no se sabe muy bien cómo viene la mano, pero bueno, cándida y cryptococcus son levaduras. Y los mohos, que son los aspergillus, los mucormicosis, los dermatofitos, rhizopus, mucor y absidia. ¿Mm? Los dimórficos, o sea que tienen una morfología como levadura, como moho, que es una mezcla, son los blastomicosis, las esporotricosis, la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. De estos, los más difíciles de tratar les diría que están en este grupo, que son los mohos. Para tratar los hongos tenemos los fármacos poliénicos, como la anfotericina B y la nistatina, la flucitosina, los imidazoles y triazoles, que son el miconazol, el ketoconazol, el fluconazol, todos ellos, las equinocandinas, que son la caspofungina, la anidulafungina y la micafungina, y otros fármacos como la grisofulvina y la terbinafina. ¿Cómo funcionan los antifúngicos? Bueno, si uno se acuerda de la estructura del hongo, de acuerdo al tipo de hongo, la mayoría representa esta estructura, ¿no es cierto? Con una membrana, con organelas adentro, y uno puede, por ejemplo, inhibir la síntesis de ácidos nucleicos con la 5-fluorocitosina, alterar la síntesis de la pared celular mediante la caspofungina, alterar la síntesis del ergosterol de la membrana a través de todos los azoles, la terbinafina, por ejemplo, alterar los microtúbulos como la grisofulvina, alterar la función de la membrana plasmática, como por ejemplo lo hace la anfotericina B, y estos son más nuevos y todavía no están actualmente en uso. Los poliénicos, que es el grupo más representativo, o uno de los grupos más representativos, está la anfotericina B, que es un fármaco que se utiliza para micosis profundas, sistémicas. ¿Por qué? Porque es un fármaco muy efectivo para tratarlas, pero a su vez también muy tóxico, y ya vamos a ver por qué. Y la nistatina, que se da por vía oral o se da en forma de cremas para tratar micosis más superficiales. Los dos tienen efecto fungicida y ¿qué hacen? Se unen a la membrana plasmática y generan poros. ¿Mm? Interactúa con el ergosterol de la membrana, generando un poro en la membrana del hongo, y el hongo muere por lisis osmótica porque se le va el potasio y otras pequeñas moléculas. Este es el mecanismo por el cual la anfotericina se une al ergosterol y termina formando poros y desestructurando la membrana del hongo. La anfotericina B tiene 4 variantes. Está la anfotericina B común, ¿sí? Que es totalmente hidrosoluble, se da por vía endovenosa, pero hay que infundirla en 6 horas, muy lenta. Previa a la infusión hay que medicar al paciente con corticoides, con paracetamol, para que no haga una reacción a la infusión de la anfotericina. Y tiene la particularidad de que al ser hidrosoluble entra poco al líquido cefalorraquídeo, un 5%. Sin embargo, cuando la anfotericina se utiliza en pacientes con membranas inflamadas o meninges inflamadas, la penetración en el líquido cefalorraquídeo es mucho mayor y permite
generar concentraciones plasmáticas efectivas en líquidos cefalorraquídeos. Tenemos la anfotericina complejo lipídico, que es una dispersión coloidal. El problema de la anfotericina común es que la nefrotoxicidad. La complejo lipídico es menos nefrotóxica, pero durante la infusión produce más fiebre y más hipoxia. Tenemos la anfotericina B liposomal, que llega mejor al líquido cefalorraquídeo, es mejor tolerada y tiene menos reacciones durante la infusión y menos nefrotoxicidad. Y por último, esta anfotericina que es muy parecida al liposomal, que se tolera bien y que es muy parecida a lo que es la liposoma, ¿sí? Se utiliza para micosis profundas, básicamente para eso. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque en realidad cuando uno tiene una micosis profunda, uno de los primeros fármacos que se nos viene a la cabeza es la anfotericina. Esto era hasta hace algunos años que empezaron a salir las equinocandinas, pero la utilización de la anfotericina durante mucho tiempo ha sido primera elección en micosis profundas. En todo esto, fíjense, mucormicosis, criptococosis cerebral, por ejemplo, histoplasmosis, plastomicosis, coccidioidomicosis, etc. Reacciones adversas es bastante tóxica. La nefrotoxicidad aparece hasta en el 80% de los pacientes. Puede dar fiebre y escalofríos durante la infusión, por eso se premedica al paciente. Puede producir aumento de la frecuencia respiratoria e hipoxemia. Y hipotensión, anemia, flebitis son reacciones adversas menos frecuentes, pero que pueden aparecer. Lo más importante es la nefrotoxicidad. La nistatina, no les mencioné, es la opción oral de la anfotericina, pero no es que se absorbe y actúa sistémicamente. Se da la nistatina en buches para los pacientes que tienen candidiasis en la boca, por ejemplo. No se va a absorber, pero va a actuar en forma local. Después tenemos los azoles. Los azoles los podemos dividir en imidazoles y triazoles. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es inhibir una enzima que es esta, la 14-alfa desmetilasa, a nivel del esterol, del ergosterol, de la membrana, y de esa manera inhibe la síntesis de la membrana del hongo. Los imidazoles son estos fármacos que en general se dan por cremas o en soluciones y no se administran en forma sistémica, sino en forma local. Por ejemplo, el clotrimazol, el ketoconazol, el econazol. En cambio, los triazoles son fármacos que se dan por vía endovenosa o por vía oral y que son, por ejemplo, el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, posaconazol e isavuconazol. Estos últimos son los más importantes y los más nuevos. Imidazoles y triazoles tienen un espectro bastante especial. ¿Quiénes son sensibles? La cándida, sobre todo la albicans y la neoformans, los blastomices, el histoplasma capsulatum, el paracoccidioides y los dermatofitos, que son los que producen los hongos en la piel. Sensibilidad intermedia, bueno, los mismos, fíjense que son los mismos, pero algunos, por ejemplo, Aspergillus, Fusarium, y quienes no pueden usar algunos tipos de cándida, como por ejemplo la cándida nabrata y la cándida cruzei, que son gérmenes ultra resistentes. Mucormicosis puede usar, pero solamente posaconazol e isavuconazol. Yo les había comentado que el mucor es un hongo muy difícil de tratar y que solo responde a estos dos azoles que son nuevos. ¿Qué reacciones adversas tienen? Bueno, primero que nada hay que saber que no hay que darlos en la embarazada. Ese es el primer punto a tratar. Segundo, en general son bien tolerados. ¿Qué pueden producir? ¿Qué pueden producir? Alteración del citocromo P450. Todos lo pueden alterar,
algunos un poco más, otros un poco menos, algunos tipos de citocromo, por ejemplo el 3A4, el 12,9. El que más altera el citocromo, o uno de los que más altera, es el fluconazol. Fíjense que el itraconazol y el posaconazol inhiben algún citocromo y no mucho más, ¿sí? Por otro lado, otra de las cosas que tengo que ver es qué interacción me va a generar eso. Y mi intención no es que sepan todo esto, sino que sepan que inhibe el citocromo. Y por lo tanto, que pueden tener interacción. Entonces, si van a dar un azol, que muy frecuentemente lo den alguna vez, eh, sepan que hay interacciones. Y que me tengo que poner a ver con qué fármacos interaccionan los azoles, ¿sí? En general, se toleran bien, sin embargo, no están exentos de reacciones adversas. Por ejemplo, hepatotoxicidad, por ejemplo, diarrea y dolor abdominal, por ejemplo, alergias, insuficiencia estructural renal, edemas, y el boriconazol particularmente, que se usa mucho en pacientes trasplantados, puede producir insuficiencia renal, alucinaciones y prolongar el QT, lo cual lo puede llevar a arritmias. Fíjense, estos son los usos. ¿Ah? El fluconazol se usa para la candidiasis, para las cepas que son sensibles, para la criptococosis y para la coccidioidomicosis. No debo usar fluconazol en estas entidades. Obviamente el mucormicosis no me va a responder, la aspergilosis hoy por hoy es bastante resistente, la esporotricosis lo mismo. El voriconazol para la candidiasis y para la aspergilosis, el posaconazol para lo mismo, y ya empiezo a cubrir algún mucor, y el isavuconazol, que es un profármaco, ¿sí? Que cubre la cándida, el aspergillus, el criptococos y todos los mucor. Por lo tanto, este es el fármaco como que más, de más reserva. ¿Sí? A medida que avanzo así, perdón, a medida que avanzo así, voy ganando mucho más espectro sobre los hongos. La flucitocina, la flucitocina actúa a nivel nuclear, inhibiendo la síntesis de ARN, básicamente. Se absorbe bien por vía oral, llega muy bien al líquido cefalorraquídeo, lo que me permite a veces eh, poder asociarlo, por ejemplo, a anfotericina B para una criptococosis meningia. Y esa es la gran utilidad que tiene. El problema que tiene la flucitocina es que deprime la médula ósea y puede producir enterocolitis, erupciones cutáneas y puede llegar a ser hepatotóxica. Pero fíjense que lo más importante es que deprima a la médula ósea. Antes no teníamos otra opción que la anfotericina B para micosis profundas o los azoles. El posaconazol, el voriconazol y el sabuconazol son relativamente nuevos. Por lo tanto, antes era anfotericina, fluconazol o itraconazol, con un riesgo de reacciones adversas bastante elevado. Hoy por hoy, gracias a la aparición de los nuevos azoles, y no están exentos de reacciones adversas, sobre todo el boriconazol y el posaconazol, las equinocandinas han venido a traernos un poco más de paz en este sentido. ¿Por qué? Porque los otros tienen muchas interacciones, tienen muchas reacciones adversas, la anfotericina es muy nefrotóxica, los azoles tienen muchas interacciones, y eso durante mucho tiempo ha sido un problema. Las equinocandinas son fármacos muy seguros que casi no tienen reacciones adversas, obviamente que tienen algunas, como algo de insuficiencia renal, pero no en el grado, por ejemplo, que lo tiene la anfotericina. Y tenemos la caspo, la anidulafungina y la micafungina. Todos se pueden usar para candidiasis y la caspofungina además para la aspergilosis. La terbinafina es un fármaco fungicida que inhibe esta enzima que se llama escualeno-epoxidasa y altera la síntesis de aldosterona. En general, lo bueno que tiene es que no tiene muchas interacciones, se tolera bastante bien, puede producir dolor de cabeza y algún problema gastrointestinal y no mucho más, y es muy rara la aparición de hepatotoxicidad, o sea, en ese sentido es mucho más segura que los azoles.
¿Para qué lo usamos? Para la onicomicosis. ¿Ah? Muchas veces vienen en cremas, en lociones, y se la usa para eso. Y la grisofulvina es un fármaco que lo que tiene es que se absorbe, se da por vía oral, se distribuye por todos lados y se elimina por los tejidos ricos en queratina. Por lo tanto, me sirve mucho para infecciones de la piel o de las uñas o del pelo, ¿ah? Por la eliminación gracias a los tejidos ricos en queratina. En general es bien tolerada. Es raro ver la enfermedad del suero, que es una reacción adversa grave, un síndrome similar al lupus, ¿ah? O lupus-like, y la hepatotoxicidad. Eso en general es bastante raro. Sí interacciona con la warfarina, que es un anticoagulante, y con el fenobarbital, que es un anticonvulsivante, y esto no se lo olviden porque es muy importante esa reacción adversa. Esa interacción, perdón. Bueno, entonces vimos los poliénicos, anfotericina binistatina, la flucitosina, que es coadyuvante de la anfotericina en una meningitis, y no mucho más. Los imidazoles, que son más bien en cremas y lociones, y los triazoles, que son administrados en forma sistémica. Acuérdense que el bórico, el posa y el isavuconazol son cada vez, van ganando, por así decirlo, espectro en cuanto a los hongos, y el hongo más difícil de tratar es el mucor, que el isavuconazol lo trata bien, el posaconazol un poquito menos, y el voriconazol ya no lo cubre. No se olviden que las equinocandinas son fármacos muy seguros, sobre todo la caspofungina para lo que es la candidiasis y la aspergilosis, y que hay otros fármacos como la grisofulvina y la terbinafina con distintos mecanismos de acción y distintos perfiles. La grisio, ambos se dan habitualmente para infecciones de las faneras, o sea, de onicomicosis. La grisofulvina se puede dar por vía oral y se elimina por las faneras, y la terbinafina se suele dar por vía tópica. Muy bien, chicos.